Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como siempre, todo depende del sitio geográfico en el cual usted reside. ¿Cuál es el uso horario que ahí se utiliza? ¿Cómo lo ilumina nuestro astro rey el sol o en cualquiera de sus facetas nuestra hermosa y bella luna? Estimados amigos, este es el programa Raúl Palacios Presenta. Lo transmitimos todos los días a las 6 de la tarde, hora centroamericana, hora de El Salvador. Y en cualquier lugar en el que usted se encuentre y cuál sea el uso horario que ahí se utiliza. Nos ven desde diferentes partes del mundo, donde hay salvadoreños, nos ven desde ahí. Muchas veces en vivo tenemos un número de visualizaciones que no corresponden a la realidad. Al final, por los diferentes horarios, lo ven en diferido y entonces aumenta el volumen de las personas que ven el programa. Este día, este día tengo el privilegio de que una personalidad que ha ganado cierto prestigio al ser analista político, al mismo tiempo representa a un grupo, diría, de un grupo de personas integrantes de la Policía Nacional Civil. Creo que él nos va a ir contando en la medida que yo se lo vaya presentando. Se trata de Marvin Reyes. Algunos de ustedes ya lo conocen. Ustedes incluso me han enviado, aquí mismo han puesto comentarios pidiendo que presente a Marvin Reyes. O me han enviado en privado algunos mensajes para que pudiera tenerlo en el programa. No era fácil porque yo no tenía una conexión directa con él. Hasta que hace poco, ustedes recuerdan que tuvimos a Miguel Ángel y él fue la parte que nos puso en contacto. Ahora, sin más, se los presento. Marvin Reyes, bienvenido al programa de Raúl Palacios Presenta. Para mí es un privilegio tenerlo en este programa. Vamos a conversar un poquito con usted para que nuestra audiencia, los que no lo conocen y los que ya lo conocen de alguna manera, se den cuenta de quién es Marvin Reyes. Bienvenido al programa. Gracias, Raúl. Es un gusto estar en este espacio. Quiero enviar saludos a los amigos que siguen el programa. Dejen sus comentarios, hagan sus preguntas, compartan, ¿verdad? Para que este tipo de programas llegue a más lugares. Así que abrazo fraterno también para los amigos que ven el programa desde el exterior. Muchas gracias, Marvin. ¿Cuál es su posición en estos momentos? Usted es el secretario general de una organización que agrupa a empleados de la Policía Nacional Civil o a agentes de la Policía Nacional Civil. Así brevemente, porque después vamos a ahondar un poquito más en eso. Brevemente, ¿cuál es la posición que tiene en estos momentos? Bueno, en este momento yo soy el secretario general del Movimiento de Trabajadores de la PNC, que es una organización de corte sindical que lucha por los derechos de los policías, ¿verdad? Del personal operativo, administrativo y supernumerario, creada el 28 de abril del año 2015, en una época bastante compleja, ¿verdad? De la delincuencia. Y bueno, ya vamos a cumplir 10 años y hemos, a través de todo este tiempo, expuesto diferentes situaciones que tienen que ver con la condición de los policías como trabajadores, ¿verdad? Su condición como trabajadores ha tenido bastante desacierto de parte de las diferentes administraciones y, por supuesto, el policía, que es un ser humano también, ¿verdad? Tiene derechos, es un trabajador, tiene derechos, y nosotros a través de esta organización buscamos que se respeten y se hagan valer. Marvin, usted es un ex agente de la Policía Nacional Civil.
Sí, efectivamente, y es por la lucha de la organización que se me promueve procesos disciplinarios que duraron aproximadamente 2 años, junto con otros 3 dirigentes del movimiento que fuimos expuestos a este tipo de procedimientos poco claros, nada de transparentes, nada de objetivos, sino que llevaban dejar un mensaje claro, y era apartarnos a nosotros, descabezar el movimiento y que ya no continuara. Pero resulta que eso fue al revés. Nunca nos intimidamos nosotros ante ese tipo de situaciones y continuamos luchando, ¿verdad? Nunca nos quedamos de brazos cruzados ni tampoco recibiendo los azotes. Ya teníamos nosotros un objetivo, teníamos una visión de continuar luchando por los derechos de los policías. Si nosotros desistíamos, la voz de los policías jamás se iba a escuchar. Y nosotros le dimos voz a la clase trabajadora policial, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, porque tenemos reconocimiento por otras fuerzas policiales de otros países, de Chile, por ejemplo, de Argentina, de Bolivia, de Costa Rica, de Guatemala, incluso de México, reconocen, ¿verdad?, a través de voceros que existen en esos países, reconocen el movimiento de trabajadores de la PNC y lo que se ha logrado a través del tiempo. Marvin, todos de alguna manera comenzamos nuestra formación, nuestra educación en casa, cuando somos unos babies, unos niños, cuando empezamos a caminar, a correr, a seguir tras el balón o tras la pelota de béisbol, depende de dónde hayamos nacido y crecido y desarrollado. Vamos a hablar un poquito, cuéntanos un poquito, ¿dónde nació Marvin Reyes? ¿Cuál es la escuela que visitó? En la que se graduó en su primaria, como la secundaria, hasta llegar al nivel previo a su ingreso a la Policía Nacional Civil. Sí, por supuesto. Yo soy originario de San Miguel. Nací en la ciudad de San Miguel, pero por motivos de trabajo mis papás se mudaron a Usulután, ¿verdad? Donde ahí me desarrollé, ¿verdad? En la cabecera departamental yo estudié en la escuela Basilio Blandón, ¿verdad?, que está en el centro de Usulután. ¡Wow! Somos Sí, egresados de la misma escuela. Bueno, sí, de la escuela Basilio Blandón. Y posteriormente seguí mis estudios en el tercer ciclo de educación básica, también en Usulután, y salí de bachiller del Instituto Nacional de Usulután. Bachillerato en comercio, ¿verdad?, que había antes. Luego me vine a estudiar a San Salvador, a la universidad, saqué un técnico en informática y trabajé en la empresa privada algunos años, hasta 1995. Por ahí, por el mes de abril, me regresé yo para allá nuevamente a Usulután, y con algunos amigos de la infancia y amigos del bachillerato, pues decidimos iniciar esta aventura de convertirnos en policías. Más que todo motivados por la curiosidad de saber qué era esa vida de policía. Y nos nace esa motivación y empezamos nosotros a hacernos todas las pruebas, ¿verdad?, que exigía este proceso. Fuimos a traer la solicitud a la alcaldía, porque las alcaldías las daban antes, ahí en ese año 1995. Y bueno, empezamos a hacernos todas las pruebas. Viajábamos desde Usulután hasta Santa Tecla, a hacernos las pruebas ahí en el Instituto de Damián Villacorta. Nos fuimos a hacer la prueba física ya al Estadio Las Delicias. Ahí básicamente se generó todo este proceso, ya para entrar a la Academia Nacional de Seguridad Pública. Bueno, yo siendo muy jovencito en ese tiempo, ¿verdad?, tenía 22 años, ¿verdad?, cuando se me ocurrió la idea de ser policía. Marvin, una pregunta por pura curiosidad.
Sí, familia Reyes de Nusulután. De sí. casualidad, dentro de su familia hay dos personas, uno que se llama Ricardo Reyes y otro Luis Reyes. No, no son parientes. Es Ah, que bueno. la familia Reyes de nosotros, ¿verdad? De parte de mi papá, Ujú. ellos son originarios del Carmen, de la Unión, de los Reyes de allá de la Unión. Ahí está toda esa familia Oh, asentada. ¿tienes una relación con Luis Reyes que vive en Eh, Washington? Probablemente podríamos tener algún parentesco, ¿verdad? Porque si Dado es lo de que me ahí, estás mencionando, de que él también es de la Unión y eh, he tenido la fortuna de conversar con él personalmente, también ha sido de alguna forma virtualmente hemos intercambiado muchas opiniones. Pero bien, es que te hice la pregunta porque cuando yo estaba estudiando precisamente en el Instituto Nacional y había una familia Reyes que estaban, bueno, tú conoces Sultán, frente a la farmacia de San Antonio había el correcto. mercado, ¿no? El mercado, y ahí habían unas tiendas. Y Sí, en sí, una de esas tiendas en la esquina, un tiempo al voltear a la esquina estaba la tienda famosa de María Guzmán, que por cierto, su correcto. hijo, Julio César, ya ha estado en mi programa. Y bueno, pero acá al frente de la farmacia de San Antonio, sí, en las dos tiendas, la mera esquina y la que seguía, había una familia Reyes y ellos tenían una característica ahí de que pues, ponían paquines. ¿Te acuerdas de la palabra correcta es Sí, pasquín, pasquín, pero sí, nosotros no decíamos pasquín, sino paquín. sí, ahí Entonces, comprábamos nosotros. y ahí ponían para rentar, Sí, sí, para correcto. entonces, Y uno iba y los leía ahí, entonces yo iba así, uno los leía, pagaba, salía más barato leerlo y que bueno, compraron. yo era amigo de los dos, de Ricardo y Luis, y entonces ahí Batman, Superman, McDonald's, el pato y bueno, y tantos paquines de ese momento con los cuales me divertía mucho. Qué bueno. Tarzán, Tarzán, por supuesto, el fantasma y bueno, Mandrake sí. el mago y tantos otros, ¿verdad? Pero nos graduamos en el mismo Instituto Nacional. Yo me gradué en 1968 y luego fui a la Universidad Nacional y tú te graduaste en el 95, por eso eres En, mucho más, eres un jovencito, no, ¿verdad? Para mí, me gradué en el 91. 91. Sí, 91. 95 es cuando iniciaste la idea de querer Sí, integrarte, ingresar a la Policía Nacional Civil. exacto. Pero ¿qué te motivó realmente ingresar a la Policía Nacional Civil? Bueno, es una situación que nos nació como pura curiosidad. Con los otros compañeros, éramos tres que habíamos sido compañeros de la escuela y con uno de ellos hasta el bachillerato. Bueno, con él fui compañero desde segundo grado hasta el bachillerato. Wow. Bueno, nos conocía y yo iba a la casa de él iba a mi casa en diferentes momentos y se nos ocurrió meternos a la policía. Es una cuestión que no nació como por una necesidad de trabajo o algo por el estilo, sino por una mera curiosidad de saber qué era la vida de policía. Bien, excelente. ¿Alguna anécdota cuando cursaste el bachillerato en el Instituto Nacional? Sí, ahí en el instituto hay varias anécdotas que vivimos nosotros en ese instituto. Yo estudiaba en la tarde y en la tarde estaba de subdirector el señor que le decíamos don Miguelito, ¿verdad? Que él era el subdirector de la tarde, y Juan Girón, que era el director eterno del instituto, ¿verdad? Que hasta hace poco ya se retiró, que nunca se retiraba. Y una anécdota que nosotros vivimos ahí es que
a nosotros no nos hallaban lugar en el instituto. Porque resulta que cuando entramos en primer año, nosotros entrábamos todos como bachillerato comercial. Habían 3 secciones, A, B y C, numerosas. Después, en el segundo año, ya estaban las especialidades. Estaba contaduría y estaba secretariado. Pero ese año, en 1989, surgió un bachillerato que estaban probando, que se llamaba Bachillerato en Comercialización, que era orientado al mercadeo, a las investigaciones publicitarias, era orientado a ese aspecto. Entonces, nadie quería esa opción. Entonces, a nosotros, por la fuerza, nos metieron a formar ese bachillerato y agarraron de los tres secciones de comercio, A, B y C, y dijeron, bueno, vamos a tomar a estos y a estos, y vamos a formar el bachillerato en comercialización. Y como no había grado, o sea, no había un salón de clases para nosotros, porque todos estaban ocupados, nos mandaban para un salón, nos mandaban para otro. Bueno, terminamos por último en el tecnológico, que estaba ahí mismo. El tecnológico, en un salón del tecnológico terminamos nuestro tercer año, porque no nos hallaban puesto, andábamos nómadas en todo el instituto. Es, digamos, como una anécdota que yo recuerdo muy bien, que prácticamente andábamos errantes en todo el instituto, ¿verdad? Que éramos el bachillerato, el nuevo bachillerato que estaban probando en comercialización. Entonces yo salí de esa línea, orientado a las ventas, orientado al mercadeo, a la publicidad, a las investigaciones de mercado. De hecho, hicimos algunas pruebas de investigaciones de mercado ahí en la zona comercial de Usulután. Y, por cierto, salimos felicitados nosotros de todo el instituto por una investigación de mercado que hicimos relacionado a los granos básicos en Usulután, en la zona donde vendían maíz y vendían frijol y todo eso. Hicimos una investigación bastante profesional que nos quedó en ese momento. Fíjate, Marvin, que yo fui uno de esos privilegiados, de alguna manera, que estrenaron ese edificio del Instituto Nacional de Usulután. Eso fue para 1968, precisamente. Creo que fue cuando se inaugura. Y anduvimos, así como dices tú, de un lugar en otro. Estuvimos frente al Colegio Centenario, perdón, al Cine Centenario, al costado sur del Cine Centenario. Allí hice mi primer curso en el costado sur del Cine Centenario y luego me fui a estudiar a Tierra Blanca y regresé para mi bachillerato al Colegio Centenario y luego ingreso otra vez al Instituto Nacional de Usulután. Y así me gradué también. Creo que es la primera promoción que sale de ese lugar. Pero, ¿qué pasó con tus otros 5 compañeros? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Cuánto hace que dejaste de ser efectivo de la Policía Nacional Civil? ¿Aún siguen ellos ahí? Sí, efectivamente, ellos siguen ahí, continuaron, ya cumplieron ya 28 años de servicio. Pues continúan laborando en la institución policial. Yo salí en el año 2017, a raíz de esos procesos que les mencionaba, procesos disciplinarios donde nos retiraron a la fuerza junto con otros 3 compañeros y quedaron 21 años de servicio ahí en la policía, ¿verdad? Que pasé por muchas áreas. En 21 años viví de todo, ¿verdad? Lo que uno puede vivir como policía. Y yo pensaba al principio... Vamos a hablar un poquito de esas tus vivencias dentro del ejercicio de tu trabajo como agente de la Policía Nacional Civil. Pero, Marvin, después de que se logran los acuerdos de paz en nuestro país, una de las propuestas
que se tomaron en consideración y que fueron aceptadas en esa firma de los acuerdos de paz. Y ahora tratan de descalificarlas y decir de que nunca existieron eso fue algo armado entre dos grupos. Lo cierto es que hubo una firma de acuerdos de paz y que llevó la pacificación al país. Antes de eso estaban en una guerra civil de casi 12 años. Yo cuando emigré todavía estaba en los inicios prácticamente de la guerra, pero esa firma de los acuerdos de paz le dio vida y nacimiento a la Policía Nacional Civil y le fijó ciertos principios que tenía que seguir la organización como tal. Bueno, a través del tiempo se ha ido transformando de cierta manera y yo creo que a pesar de todo, la Policía Nacional Civil sí había logrado tener un respeto de la población. Ahora, el problema se vuelve un poco difícil porque les tocó enfrentar a las organizaciones que de alguna manera, bueno, no de alguna manera, estaban totalmente fuera de la ley. Y hacían de alguna forma lo que a ellos se les antojaba, controlaban lugares. Es más, fueron determinantes en elecciones porque yo recuerdo, Marvin, que unas 2 semanas antes de la elección en el 2019, en que el actual mandatario logra el triunfo, para mí indiscutible, sorpresivo, lógicamente, indiscutiblemente él ganó. Pero 2 semanas antes, no sé si tú recuerdas, me imagino que sí, porque hubieron videos en los cuales organizaciones aparecieron ahí cubiertos del rostro, pero con armas de poder, no pistolitas, ¿verdad? Pequeñas. Aparecieron con armas fuertes, de fuerte calibre, y amenazaron a la población y pidieron que votaran por el actual mandatario. A ese momento, ellos fueron parte bastante importante para lograr el triunfo que logró el mandatario actual. Con el desarrollo de su administración, él no es que Raúl Palacio lo está diciendo, es que es así como lo hemos conocido a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Él hizo negocios con las pandillas para poder tener un control y de alguna manera les hizo promesas. Parece que en parte se las cumplió. Se cree que la construcción de la cárcel, de la mega cárcel, fue precisamente para ellos, parte de lo que pactaron en algún momento. Y hay cosas pues que podrán decir, bueno, ¿y cómo nos puedes probar que así fue? El hecho que es que las evidencias muestran, Marvin, por ejemplo, que ahí están precisamente en esa cárcel los miembros de las maras. Ahí están. En las cárceles en las otras penitenciarías, están los de crímenes usuales, ¿verdad? Que cometieron crímenes y están ahí. Incluso los políticos que tienen de alguna forma que acusados de algo, los tienen ahí. Pero seco es para las maras. En ese desarrollo, cuando tú ingresaste a la Policía Nacional Civil, ya las maras estaban establecidas. Y no se puede culpar única y exclusivamente a los gobiernos de esos momentos. En ese momento Arena gobernaba el país. Luego Arena pierde el poder frente al FMLN. Pero las maras, yo no sé si tú te diste cuenta que
había un colegio en San Salvador que se llamaba Liceo Stanford. Ah, Y sí, yo, claro. y yo recuerdo, mi hermano era el director de ese colegio. Yo recuerdo cómo mi hermano tuvo que expulsar alrededor de 300 alumnos. Y tú sabes lo que significa un colegio privado. Y expulsar 300 alumnos. Eran 300 personas o 300 padres de familia, perdón, alumnos que pagaban una colegiatura y que dejaban de pagarle al colegio porque fueron expulsados. En ese tiempo acusados precisamente por pertenencia a las pandillas. Y entonces mi hermano escribió un artículo, él tenía un blog y escribió un artículo en el cual manifestaba dónde y cómo se habían originado las pandillas, cómo nacieron las pandillas. Y eso es bien importante. Yo creo que desde tu punto de vista como oficial de la Policía Nacional Civil, conocías esa parte. Entonces, ¿cómo, de qué manera ustedes dentro de la Policía Nacional Civil, cómo manejaron esa situación? Porque ustedes, por supuesto, reciben órdenes, están en la escala de mandos. La Policía Nacional es una organización policial, pero tiene cierta doctrina militar. En Claro. ese sentido, ¿cómo manejaron para ese tiempo en que el control de las pandillas no se podía eh, combatir de una forma bastante efectiva? ¿Cómo lo manejaron ustedes o cómo se manejó dentro de la Policía Nacional Civil? No precisamente tú y tus amigos o tus compañeros de trabajo, englobando a la Policía Nacional Civil. ¿Cómo se manejó? Sí, en ese momento, cuando, digamos, las pandillas comenzaban a hacer su aparición, hablamos de 1994, 95, 96, eh, dentro de la policía se habían dado lineamientos de ubicar estos grupos, hacerles requisas, decomisarles lo que ellos anduvieran, algún ilícito, y si cometían delitos, había que proceder a la captura, pero el hecho de que pertenecieran a las pandillas no era delito. O sea, ellos podían andar bien tatuados hasta de la cara, ¿verdad? Pero no era delito. O sea, no existía tampoco el delito de agrupaciones ilícitas o asociaciones ilícitas. Eso vino después, cuando hubieron modificación de los códigos en 1998. Del 98 para atrás, nosotros teníamos ciertas garantías jurídicas para proceder en contra de estos sujetos y capturamos decenas de tipos, decenas. Bueno, yo en ese tiempo comencé en San Vicente, capturamos una cantidad exagerada de pandilleros y de grupos armados, lo que usted decía, Raúl, de las bandas organizadas, las bandas de secuestradores, bandas de asaltantes que andaban con fusiles de grueso calibre, ¿verdad? Andaban con AK-47, con M16, con AR-15, andaban granadas, andaban de todo. Y desarticulamos varias bandas en San Vicente con saldos negativos, ¿verdad? Porque murieron varios de nuestros compañeros y amigos en los intercambios de disparos. Pero el punto es que institucionalmente no se veía en ese momento a las pandillas como algo que podría trascender. Se veían más que todo como vagos, ¿verdad? Como vagos que pasaban en las esquinas drogándose, embriagándose y pidiendo dinero, ¿verdad? Pidiendo pesos, ¿verdad? Colones en ese tiempo, ¿verdad? Pasate un vara, le decían a uno, ¿verdad? Y la gente les daba el peso, pero no se consideró en ese momento. Yo creo que fue falta de visión de los jefes de la policía que no vieron venir la ola, ¿verdad? Porque ya ellos pasaban en los parques ahí pidiendo, ya de alguna manera intimidaban a la gente, pero no podíamos nosotros detenerlos solo por eso. Si ellos robaban, sí, ¿verdad? Porque habían cometido un delito. Si en ese tiempo todavía no existía la extorsión, si habían homicidios que ya cometían algunos de ellos, ¿verdad? Por robar mataban. Habían violaciones, habían hurtos, había ya algún nivel de distribución de droga o posesión de droga. Pero en ese momento, digamos, del 94 al 98,
eh, teníamos ciertas garantías jurídicas para poder proceder contra estos tipos. Después vino el problema. Y teníamos encima, en ese tiempo, a los derechos humanos. Si nosotros medio le tocábamos el pelo a un pandillero, éramos objeto de investigación y de sanciones disciplinarias y de traslados, porque si un policía aparecía en varios informes de la Procuraduría de Derechos Humanos, aparecía varias veces, entonces ellos sugerían, miren, este policía es muy violento, no respeta los derechos de los ciudadanos, ¿vean? Y eran pandilleros que andaban hostigando a la gente. Hay que moverlo de delegación, ¿verdad? Mándenlo para otro lado, o pónganlo en una área administrativa, que no ande en la calle. Y mes a mes teníamos encima a la Procuraduría de Derechos Humanos en la delegación, dándonos charlas de derechos humanos, prácticamente amenazándonos que si tocábamos un pelo de alguien, nos iba a costar que nos sancionaran, que nos expulsaran de la policía o presos, ¿verdad? Haría una cosa bastante fuerte de fiscalización en ese momento. Y las pandillas también sintieron ese respaldo y decían, no, si el policía no me puede tocar, ¿verdad? Porque yo me voy a quejar allá a los derechos humanos y los investigan, ¿verdad? Y les llaman la atención. Y se fueron sintiendo protegidos en ese momento. En 1998 viene el gran problema porque cambian los códigos, el código penal y el procesal penal. Cambian y entonces a la policía le quitan una gran cantidad de respaldo jurídico y prácticamente en 1998 se da un punto de quiebre donde el policía prácticamente era juzgado como cualquier persona, Muchos compañeros de mis compañeros fueron a parar a la cárcel y les pusieron 10, 15, 20 años de prisión por haber causado la muerte de delincuentes en intercambio de disparos. Recuerdo muy bien el caso de unos compañeros de Soyapango que se enfrentaron a balazos con parte de la banda de aquella mujer que se conocía como Parada Grimaldi, una roba furgones, y se toparon con ellos y terminó el enfrentamiento en el Parque Centenario en San Salvador. Murió un delincuente. Y por ese delincuente que murió, a dos compañeros de Soyapango, en ese tiempo era el 121, no era el 911 todavía, le pusieron 10 años de cárcel por haber ocasionado la muerte de un integrante de esa banda peligrosa. Y el patrulla tenía balazos, ¿verdad? En el parabrisas, en la carrocería. Si ellos de milagros no resultaron heridos, ¿verdad? Pero había evidencias del intercambio de disparos. Entonces, en ese momento también hubo ese punto de quiebre donde las pandillas se fueron fortaleciendo y se creían intocables prácticamente. Si uno no podía ni verlos mal porque ya iban a denunciarlo. Entonces, el sistema fue el que permitió que estas pandillas fueran creciendo y fueron amarrando a la Policía Nacional Civil en sus actuaciones, ¿verdad? Que no teníamos nosotros que actuar de manera, como decir, con mano dura, ¿verdad? Contra estos delincuentes, sino que teníamos que tratarlos con paños tibios, ¿verdad? Con guantes de seda, no, que no vayamos a hacerle un rasguño, porque hasta eso lo procesaban a uno. Si uno lesionaba a un delincuente, la fiscalía presentaba la acusación en contra del policía por lesiones en contra del delincuente y uno terminaba en un proceso penal y terminaba pagándole al delincuente la lesión. A ese punto habíamos... Discúlpame, Marvin, sí. En lo que nos has explicado, los agentes de la Policía Nacional Civil ejercían su trabajo bajo una psicosis de terror, de miedo, porque al ejercer su trabajo, en algún momento, si tenían un enfrentamiento precisamente con personas, este tipo de criminales, corrían el riesgo de que fueran a parar a la cárcel, como sucedió con los dos compañeros que tú mencionas. Mira, exacto. Hay un comentario, hay muchos comentarios, pero este lo tengo que tomar en consideración en este momento, es el último que ha aparecido, y dice, perdón, dice Luis Enrique M.,
por no haber hecho nada en esos gobiernos areneros, fue lo más cruel que ha tenido el país. Pero ni la guerra civil provocó tantos muertos y en una forma cruel que solo recordarlo da mucha tristeza. Bueno, antes que tú, yo quiero que le hagas algún comentario sobre eso que dice Luis Enrique, pero antes que tú lo hagas, quiero explicar algo a la audiencia, precisamente. Decir que no se hizo nada no es una realidad. Lo que sucede es que las personas tienden a decir, mira, hay unas expresiones que dicen, todos sabemos, nadie los quiere. Y expresiones así que globalizan aún y generalizan, cuando en realidad hay que ser reflexivos y reconocer. Por ejemplo, Luis Enrique debía de manifestar de que lo que se hizo a ese momento no fue suficiente para controlar las maras. Y eso fue precisamente parte, o es, y sigue siendo, parte de la argumentación del actual mandatario y la gente que está alrededor de él para decir que los gobiernos anteriores fueron un verdadero fracaso. Pero un gobierno no es solamente la seguridad del sujeto al cual deben tratar de resolver. Hay otros escenarios que también tienen que resolverlo. Creo, y yo estoy de acuerdo, en que los criminales tienen que estar en el lugar que les corresponde dentro del Estado de Derecho, tienen que pagar por los crímenes que les corresponde. Y así debe de ser. Pero no pueden ir a parar a la cárcel inocentes. Y se ha demostrado. El mismo presidente en funciones de forma ilegal, para mi entendimiento, en Costa Rica aceptó que habían muchos miles de personas que estaban en la cárcel siendo inocentes, pero que les estamos dando, dice, los estamos dando libertad. Entonces, ¿puedes responderle a Luis Enrique? Sí, por supuesto. No es que no se haya hecho nada. La policía hizo su trabajo, o hacíamos nuestro trabajo, pues. El problema era que la legislación que teníamos en ese momento era demasiado permisiva con el imputado. Y resulta que el imputado era el pandillero, ¿verdad? Porque entonces ya empezó a ubicarse las pandillas en el cometimiento de la mayoría de delitos. Y los delincuentes independientes se iban haciendo cada vez menos. Entonces llevábamos nosotros a la cárcel pandilleros que habían robado, que habían lesionado, que habían les encontrábamos droga o les encontrábamos armas ilegales, y era el sistema judicial el que no servía porque era demasiado permisivo. Recuerden lo que yo les he comentado, 1998 fue el cambio de los códigos penal y procesal penal. Cuando se dio esa situación, a la policía le quitaron la dirección funcional de la investigación y se la pasaron 100% a la fiscalía. De 1998 para atrás, yo, agente, siendo diligenciador y con un curso de investigaciones, podía iniciar una investigación de cero. Y yo lo hice. Y llevé muchos sujetos delincuentes a la cárcel, incluyendo algunos narcotraficantes que se dedicaban al menudeo, ¿verdad? Con investigaciones que yo mismo inicié, ¿verdad? Pero de 1998 para acá, eso cambió. Y la dirección funcional de las investigaciones ya no la tenía la policía. Se volvió auxiliar de la fiscalía. Entonces ahí todo cambió y los tribunales se volvieron permisivos. Bueno, habían jueces tan ridículos, yo no puedo llamarles de otra manera, que ridículos. Nosotros le llevábamos sujetos de pandillas con armas de fuego, le llevábamos con pistolas, y este juez, que era un juez de Santa Tecla, decía, lo voy a dejar ir. ¿Y por qué lo va a dejar ir? Y el arma que le traemos ilegal. No, pero es que como el arma, yo no sé si es arma, porque no me lo dice un perito. Increíble el nivel de estupidez.
O sea, esta silla no es una silla porque no me la dice un perito, y entonces, ¿qué es? Y así salían por montones. Después lo que hizo la policía fue adaptarse, ¿verdad? Y creó un protocolo para probar las armas de fuego a través de la División de Armas y Explosivos. Presentaba un informe del perito de armas y explosivos y le decía, vaya, mire juez, aquí está el arma, funciona, aquí está el peritaje que se hizo. Pero para eso pasaron varios años, y este juez dejó ir decenas de pandilleros que se los llevábamos con fusiles, se los llevábamos con pistolas, con revólveres. No, es que no es arma de fuego porque yo no sé si esto es o no es, porque no me lo dice un perito. Increíble. Y así como ese juez, habían decenas de jueces que dejaban ir a los pandilleros tal como entraban, así salían. Recuerdo un caso yo de una redada que creo que es la redada histórica más grande que se ha hecho en el país. La realizó la delegación de Soyapango en una vela que tenían los pandilleros de la 18 en Cimas de San Bartolo 1. Ahí hay una ermita y ahí tenían 4 ataúdes, ¿verdad? De 4 sujetos de pandilla que los había asesinado un grupo de exterminio. Lo llegaron a acribillar por el sector del punto de los microbuses de la 29E. Ahí los acribillaron, los pusieron en una pared y les pegaron una rociada como de 40, 45 disparos con fusil. Bueno, los estaban velando ahí y habían alrededor de 200 pandilleros. 200 pandilleros. Se hizo una coordinación tan grande por la delegación de Soyapango y llevaron hasta buses y se capturaron a todos los 200 pandilleros. Nadie pudo escapar, se rodeó el lugar porque no tenían dónde salir. Solo había una entrada y al otro lado estaba el barranco de las cañas. Entonces no podían tirarse al barranco porque era demasiado, digamos, era un barranco bien pronunciado. Bueno, se capturaron a todos. ¿Y qué pasó con esos 200 pandilleros que se tardaron cerca de día y medio en hacer las actas? ¿Verdad? Las iban haciendo por 10 detenidos. Algunos de ellos tenían orden de captura, se quedaron presos. Pero 175 pandilleros salieron al tercer día cuando se les presentaron al juez. Imagínense el gran trabajo que hizo la policía de las actas, de llevarlos a chequeo médico, a ese montón de sujetos delincuentes, y solo quedaron 25 presos, ¿verdad? Que tenían órdenes, ¿verdad?, de captura. El resto, 175, salieron libres. Así como... Eso evidencia, Marvin, que la Policía Nacional Civil estaba haciendo su trabajo tal como había sido diseñada para controlar. Correcto. Y dar seguridad a la población. ¿Quién era el responsable entonces? Era el Poder Judicial. Exactamente. El Poder Judicial, de acuerdo con lo que nos estás manifestando ahorita, era el que no procedía a realizar lo que tenía que realizar en ese momento. Dentro de ese espacio de tiempo existen las 4 administraciones del Partido Arena y 2 administraciones del FMLN. Se puede decir, yo estuve en El Salvador cuando precisamente las deportaciones que hacían de los pandilleros. Yo vivía, Marvin, en el área central donde nació la MS-18 y donde nació la Mara Salvatrucha, acá en Los Ángeles. Es el lugar de nacimiento. Aquí la policía los capturaba, los llevaban a la corte, los juzgaban, pagaban la condena y luego los deportaban para El Salvador. Cuando Correcto. Llegaron a El Salvador, estas personas ya sabían, iban bien. Bueno, es que muchos de ellos que fundaron estas pandillas acá fue en defensa precisamente de la pandilla más vieja conocida aquí como la 18.
Y aquí lo único que hicieron fue cambiarle MS para decir la Mara Salvatrucha o 18. Pero ellos también se ganaron el espacio del Parque MacArthur y las zonas aledañas. Y la MS, quiero decir, no la MS, sino la de Pandilla 18, que eran mexicoamericanos, la mayoría de ellos, tuvieron que replegarse de esa zona. Cuando los arrestaron a ellos y limpiaron la zona, fueron a parar a nuestro país, a El Salvador. ¿Quién gobernaba para en ese entonces? Eran los gobiernos de Arena. Correcto. Bueno, esto tampoco quiero, y para que no me vayan a malinterpretar a alguien y vaya a estar por ahí lanzándome ataques a mi persona, estoy hablando de lo que se dio en ese tiempo. Eso no hace responsable al partido Arena. De lo que el partido Arena y sus administraciones son responsables es de que cómo no lograron de alguna manera ubicar a esa gente que llegaba con esa... Ellos estaban acostumbrados a andar ropa de marca aquí, al estilo de ellos, pero ropa de marca carísima, zapatos de marca. Todavía no eran, se hacían tatuajes, Marvin, pero no se hacían tatuajes como esos aquí. Te digo que en esa época yo la viví junto a mi familia, y ellos andaban tatuados, pero de los brazos, de los pies, del pecho, así. Pero el rostro, tal vez una lágrima o alguna, como un crucifijo o algo se lo pintaban, se lo tatuaban en el rostro. Pero lo que vimos en El Salvador y lo que vimos después, porque estos se convirtieron, estos que llegaron allá, se convirtieron en viejos, en veteranos. Aquí, o sea, cuando salieron de El Salvador, y eso eran todavía algunos jóvenes que estaban pasando de los 30 a los 35, 40 años. Pero los nuevos que integraron y que reclutaron ellos allá en El Salvador, que los integraron a las maras, ellos se tatuaban el rostro para infundir terror, para infundir miedo. ¿Quién no le va a tener temor a encontrarse a un par de personajes con el rostro marcado con calaveras o lo que sea, cualquier cosa, pero marcados? Y que bastaba con que se pusieran de frente sin necesidad de sacar un arma, simplemente le decía, dame lo que cargas ahí. Y se lo tenías que dar, por temor, por tu seguridad. Y eso se fue difundiendo de tal manera que no se pudo controlar, en algún momento se desbocó. Para los gobiernos del FMLN, eso ya estaba en pleno desarrollo. Sí. Ya estaba en pleno desarrollo. Sin embargo, hubieron medidas en las cuales ahí sale a relucir lo que tú manifiestas, me imagino, no sé, tú conoces más de cerca eso, pero es precisamente hecho como los que me narras, en el sentido de que los capturaban, los llevaban ante un juez y el juez decía, estoy acordando, Marvin, nosotros hacíamos un arma de juego, lo hacíamos nosotros con una madera, no sé si tú, ahí en Usulután, sí, una madera, sí, digamos, y le poníamos, comprábamos, ¿cómo le llamamos? Tubitos, que eran que para y hule. Y hule, sí, pero no, a eso le ponían, ¿cómo se llama? Sí, eran tubos, las pistolas de, no se recuerda palabras tubos, pero era un fulminante. Sí. Era un fulminante que las pistolas de juguete los traían para que hicieran bulla, pues, y que hicieran el sonido del disparo de una bala. Pero allí sí salía. Le ponían balines, no sé si te acuerdas de los balines que le llamaban unos, y le ponían así, y disparabas y podías matar a una persona, pues, con eso. Estos pandilleros usaban de todo. Sí. Cuando te estoy diciendo esto y me lo recordó porque que un juez diga que no puede decir, es que me lo diga un experto, que no es un arma. ¿Cómo no va a saber un juez que con esa arma que estaban presentando era
suficiente para asesinar. Eso, lo único que estaba haciendo los jueces era que o estaban amenazados por las mismas maras o recibían dinero de parte de las maras. Y eso es lo que no investigaron y que se tuvo que haber investigado de alguna forma. Ahora, también es cierto, aunque algunos no lo quieran aceptar, que empezaron a disminuir un tanto esos crímenes en las administraciones del FMLN. Las estadísticas están ahí. Que habían, sí, habían. Que habían 20, 25, 15. Yo tuve al presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena en varias ocasiones. Y él, algo sorprendente en él es esa capacidad de memoria que tenía. No necesitaba estar leyendo, daba datos que los tenía en su memoria. Y él hablaba de los porcentajes de muertos que habían desde cuando tomó posesión del gobierno y cómo bajaron, cómo se los entregó a Salvador Sánchez Serén y cómo bajó todavía en la administración de Salvador Sánchez Serén. Cuando lo acusaron a él, por ejemplo, de que ser el auspiciador de la tregua. De la tregua. Siempre hablan de ese caso de la tregua, pero se lo atribuyen a él como que él tuvo la iniciativa de hacer la tregua cuando no fue una iniciativa de él, pero como presidente de la República permitió una iniciativa de una organización internacional que pudiese haber una tregua, y los que formaron parte de la tregua, entre ellos Paolo Lourdes, que por cierto lo tuve alrededor de 3 ocasiones en mi programa, y no vino más porque me dijo: yo no voy a tu programa mientras tengas ahí a Mauricio Funes. O sea, él tocó con Mauricio Funes. Mauricio Funes, antes de morir, creo que en el penúltimo programa antes de morir, él da explicaciones de por qué Paolo Lourdes estaba chocando con él fuertemente, o chocó en su momento fuertemente con él, porque Mauricio Funes no lo quiso como mediador en esta tregua. Pero el ministro de Defensa o de Seguridad, el Mariano Munguía Payá, él fue el que puso ahí, y junto con los otros 3 personajes que son importantes. Entonces, en todo esto, se disminuye la criminalidad. Pasamos al actual gobernante. ¿Cuál es la diferencia entre los gobiernos de Arena, los gobiernos del FMLN y el actual gobernante? El actual gobernante hizo algo que no pudieron hacer o no debieron hacer en su momento Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén, Tony Saca o Francisco Flores. Es pasar por encima del Poder Judicial, imponerse al Poder Judicial. La Policía Nacional Civil es, de cierta forma, independiente, es autónoma, pero es la que tiene una relación directa con el Poder Judicial, porque es la que presenta a aquellos criminales ante el Poder Judicial, y al Poder Judicial le corresponde juzgarlos de acuerdo a las pruebas que presentan la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República, que trabaja directamente con la Policía Nacional Civil. Eso se fue perdiendo de alguna manera, y este presidente, en el 2021, al tomar control de todos los poderes del Estado, entonces él hace, con bastante buen resultado, en lo cual hay gente sacrificada, y esa es la parte que se critica. Es decir, en mi programa siempre, todas las veces que viene alguien a mi programa, yo digo: este programa tiene una línea editorial crítica hacia el presidente de la República y los que están a su alrededor, pero siempre debemos basarnos en la verdad, nunca recurrir a la mentira para pretender acusarle de cosas que no se deben o que no debe. En ese sentido,
Esa es la posición que como conductor de este programa yo he mantenido siempre, desde su inicio, con todos los panelistas que vienen a mi programa. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿se dio durante las administraciones de Arena, que es el nacimiento, pero que probablemente, como puso alguien por ahí que no esperaban, dijo Eitan, Rally Eitan, que dice, no esperaban el crecimiento o el desarrollo de las maras a futuro? Es que no podemos predecir lo que está sucediendo en estos momentos, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias más adelante. Y si tenemos un poco de conocimiento, las vamos a combatir. ¿No las combatió Arena? A lo mejor sí, pero quizás no lo hizo en la forma en que debió haberlo hecho. ¿No los combatió el FMLN? A lo mejor sí, pero no fueron tan efectivos como lo ha sido este presidente. Hay que reconocer que este presidente ha sido efectivo y que la criminalidad ha bajado. Eso no se puede negar, es indiscutible. Lo que se discute y lo que es algo que siempre se va a combatir de aquellos que no estamos de acuerdo, es que para eso haya tenido que llevarse a más de, según los últimos datos, casi 30,000 personas a la cárcel, que ahí están por más de 2 años y que no han recibido hasta ahora un juicio justo. ¿Cuál es tu evaluación en esos periodos de gobierno? Hay un detalle importante que hay que mencionarlo. Hay dos momentos que fueron cruciales para que las pandillas se estructuraran. 1994 hubo una deportación bastante grande de pandilleros de los Estados Unidos, tanto de la pandilla MS como de la pandilla 18. Ahí se sentaron algunas bases, pero el problema se generó en 2004. En 2004, de Estados Unidos enviaron cerca de 5,000 pandilleros provenientes de las cárceles de Estados Unidos, y estos ya venían con una escuela diferente. En ese momento es que se estructura la pandilla MS ya con sus jefes, ¿verdad? Tanto jefes territoriales como clicas, lugartenientes, financieros, administrativos y la base. Y ponen como su principal objetivo la extorsión. Ahí nace todo eso, en 2004-2005. ¿Cuál fue el problema ahí sí fue problema del gobierno de Arena, ¿verdad? Porque estos que venían deportados, cuando llegaban al aeropuerto, simplemente los dejaban ir, ¿verdad? No había una situación de retenerlos o capturarlos ahí en el momento, sino que simplemente 5,000 pandilleros vinieron de Estados Unidos, de las cárceles, ya con una escuela más, digamos, más potente, ¿verdad? En el mundo criminal, y se volcaron en todo el territorio nacional y empezaron a estructurar la pandilla MS. Y también los que vinieron de la pandilla 18 empezaron a estructurarse. Estos dos momentos son los que no le pusieron atención, ¿verdad? En aquel momento de los gobiernos de Arena, y dejaron que esto fuera creciendo. Salieron con sus planes, por supuesto, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, Paco Flores con el plan Mano Dura, que no sirvió de mayor cosa, Calderón Sol con el plan Cero Tolerancia, luego Tony Saca con el plan Super Mano Dura, que tampoco sirvió de mucho, y cuando llega el FMLN, se esperaba, porque había ya una expectativa bastante grande de la población, que esta situación se le diera vuelta. Y empezó a disminuir un poco la situación de la delincuencia, pero aquí hubo un error. Hubo un error quizás de estrategia, un error estratégico, porque cuando permitieron que se diera este acuerdo con las pandillas, recuerden que los delincuentes nunca van a desaprovechar los espacios que les dan a nivel del Estado, a nivel de los gobiernos. Los delincuentes siempre van a buscar tomar ventaja, y esto es lo que hizo la pandilla.
por un lado, le hizo ver al gobierno que sí, ¿verdad? Que iban a calmarse, que iban a dejar de matar, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Lo que ellos planearon es que en ese espacio que el gobierno les dio, se fortalecieron todavía más, adquirieron más armas y se expandieron a todos los territorios. Antes estaban solo en los centros urbanos. Durante esa situación de la tregua, se expandieron hasta el último rincón del país, incluso las zonas rurales, hasta las más alejadas. Ese fue el error, un error estratégico de quizás confiar demasiado en esta gente. Recordemos que ellos querían hacer una especie, el gobierno del FMLN quería hacer una especie de acuerdo de paz, ¿verdad? Tomando como en consideración las pandillas que ya se habían hecho demasiado grandes y llegar a un acuerdo, a un entendimiento mediante el diálogo que dejaran ya de hostigar y de matar gente. La intención era buena, porque no lo vamos a decir que no, pero la intención era buena, que dejaran de matar, que dejaran de extorsionar al pueblo. La intención era buena, pero en la ejecución ahí estuvo el error, ¿verdad? Porque no se puede confiar ni darle ni siquiera 1 milímetro a un delincuente. Y eso yo lo aprendí en mi vida de policía de más de 20 años, que si uno le da un pequeño espacio a un delincuente, te mata, te mata. Y así mataron a varios compañeros que yo trabajé con ellos porque le dieron un espacio chiquitito a un delincuente y este pudo sacar el arma y lo mató. El delincuente murió, por supuesto, ¿verdad? Pero se llevó al compañero. Entonces, en ese sentido, es que se dio este error estratégico del primer gobierno del FMLN. De lo que no se habla, y esto hay que decirlo, es de la valentía del gobierno de Salvador Sánchez Serén, que fue un gobierno que dijo, no voy a seguir esa línea de dialogar con delincuentes. Y entonces es cuando se da la verdadera guerra contra las pandillas. No es esa que dice el señor Bukele, que la guerra contra las pandillas, no. La verdadera guerra se dio en el gobierno de Salvador Sánchez Serén en 2014, cuando él dice, yo no voy a seguir el diálogo con pandillas y lo voy a combatir a como dé lugar. Y se crearon fuerzas policiales tácticas para combatirlos. Se creó la FES, la Fuerza Especializada del Salvador, se creó la FIR, la Fuerza de Intervención de Recuperación de Territorios, ¿verdad? Y se crearon otras unidades fuertes para combatir a los pandilleros. Y muchos de ellos, pues se les dio de baja por parte de las fuerzas policiales. Y eso así fue. Y empezó la verdadera guerra. De 2014 a 2018 murieron 232 policías por ataques de las pandillas. 232 policías en ese lapso de tiempo. ¿Eso qué indica? Que había una guerra. Había una guerra. Pandilleros murieron miles también. Y miles se metieron. Habían enfrentamientos entre pandilleros y la policía. Exacto, ahora, que era guerra. Ahora, era una guerra, como tú lo estás manifestando, Marvin. Ahora, en la administración de Nayib Bukele, ¿hubo un enfrentamiento entre la Policía Nacional Civil y los mareros? Hubieron esporádicos. ¿Por qué? Hay una razón. Cuando termina el gobierno de Salvador Sánchez Serén, ya los homicidios se le entregó al presidente Bukele, ¿verdad? Que en ese momento sí era presidente constitucional, se le entregó una reducción del 50% de todos los delitos, incluyendo el homicidio. 50% se había reducido. Eso indica que iba hacia la baja la criminalidad en este país y que la seguridad y la Policía Nacional Civil estaban haciendo su trabajo. Correcto, exactamente. Ya iba en disminución. Cuando él recibe en 2019, ahí surge un fenómeno, porque los homicidios bajan estrepitosamente, como una grada. O sea, los homicidios estaban aquí y de repente la grada. Entonces nosotros nos quedamos preguntando, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Verdad? Porque no es posible que caigan los homicidios de repente con esa grada de 10, 12, 13 diarios a 5, 4. Es imposible. Aquí algo está pasando. Y resulta que la misma policía tenía ya investigaciones de inteligencia
donde le había dado seguimiento a algunos personajes que trabajaban con el señor Bukele, de reuniones que tuvieron con líderes de pandillas antes de las elecciones. Entonces hubo una especie de acuerdo ahí para que se redujeran los homicidios, ¿verdad? Esta no fue una tregua, esta fue una negociación, lo cual es confirmado por altos líderes de la pandilla MS que han dado declaraciones en cortes federales de los Estados Unidos, donde hablan de esa negociación, no es tregua, ¿verdad? La tregua es un cese de hostilidades entre, digamos, dos grupos. Exactamente. Aquí no, aquí hubo una negociación, o sea, yo te doy y tú me das, ¿verdad? Y ambos salimos ganando. Esto es lo que manifestaron estos líderes de pandillas, ¿verdad? Que lo manifestaron ellos, ¿verdad? Nosotros no nos estamos inventando nada, ni es ocurrencia mía, sino que es declaraciones que han dado líderes de pandillas de la MS, ¿verdad? Que son sujetos que ya están en las cárceles de Estados Unidos y han rendido declaraciones y han brindado datos que son alarmantes, ¿verdad? De este tipo de negociaciones que se dieron en ese momento. Ahora bien, cuando Bukele entra en el poder como presidente, le presentan un plan, el Plan Control Territorial. Este plan, que no es más que las acciones que ya se venían haciendo durante las administraciones anteriores, exactamente las mismas. La presencia de la policía y del ejército combinado en una zona para controlar y capturar pandilleros. Eso lo habíamos venido haciendo en todas las administraciones. Y el plan funcionó durante 6 meses. Después de 6 meses, ya el plan quedó sin efecto, ¿verdad? Porque los pandilleros, después de más de 20 años de presencia y de desarrollo en el país, ellos habían creado ya su propia inteligencia criminal. Así como la policía tiene inteligencia policial, el ejército tiene su inteligencia militar, el gobierno tiene el OIE, las pandillas tenían su propia inteligencia criminal. Y ellos descifraron el plan en 6 meses y lo superaron. Entonces el plan se volvió inútil después de 6 meses. Nosotros se lo dijimos desde el movimiento de trabajadores de la PNC, se lo dijimos al gobierno y les dijimos, el plan no tiene que ser estático porque las pandillas lo van a descifrar, y así fue. Después de 6 meses se volvió inoperante, se volvió inútil, no sirvió. Y luego se genera un fenómeno que nosotros pudimos después comprobar, que los homicidios se redujeron, pero se incrementaron las desapariciones. Y resulta que de 2019 a 2021 se establecieron puntos en diversas partes del país donde los pandilleros iban a enterrar los cuerpos. Si no hay cuerpo, no hay delito. Y hasta el momento se han descubierto, ¿verdad? Entre esos años, entre 2019 y 2021, se han descubierto 51 fosas clandestinas a nivel nacional. 51 fosas clandestinas que contienen cuerpos de salvadoreños que nunca vamos a saber nada de ellos, porque la fiscalía dice no tener presupuesto, no tener personal técnico para hacer las excavaciones, miles de excusas. Hay policías que pasaron muchos meses custodiando predios donde decían, aquí hay un cementerio clandestino, y ahí pasaba el policía 24 horas cuidando el tal cementerio clandestino, y al final llegaba el fiscal encargado y les decía, miren, nos vamos a retirar porque no hay presupuesto para excavar aquí, y eso así quedó. Ellos lo tienen, toda la información y la ubicación donde están, pero no los trabajan. El último que trabajaron fue el de Cumbres de San Bartolo, que extrajeron varios restos humanos, que fue el último que se trabajó, y ya no hubo más, ¿verdad? Ya no hubo más. Y hay fosas clandestinas que pueden contener una cantidad importante de restos humanos. Ahora, esta situación se genera. Marvin, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, pero eso implica, eso que estás hablando en este momento, alguien lo comentó también acá, implica precisamente que no hay cuerpos encontrados, por lo tanto no hay delitos, la seguridad era
en parte una falacia manifestar que habían bajado los crímenes, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo es que habían desaparecido. Bueno, exactamente. Dame un pequeño, un pequeño paréntesis. Quiero referirme a Raleigh Tan, que siempre es bastante acucioso con sus comentarios, y quiero referirme a él. Dice en uno de sus comentarios, dice lo siguiente: nunca hubo estudios sociales para conocer el tejido que hacía atractivo a los jóvenes su incorporación, porque en Belice, Nicaragua y Costa Rica, allí no crecieron las maras que tienen esas sociedades. Es tan simple y tan sencillo responderte a Raleigh Tan. La deportación de criminales reconocidos como miembros de maras desde aquí de Los Ángeles, de Washington, de Nueva York, de diferentes partes de los Estados Unidos, ¿a dónde iban a parar? ¿Acaso iban a parar a Costa Rica? ¿Acaso iban a parar a Belice o a Nicaragua? Pero, Ral, tienes que reconocer esto. Paraban en El Salvador y Honduras. Por lo tanto, es El Salvador y Honduras los dos países más afectados en la deportación de pandilleros, que cuando regresaron a sus países se dedicaron a lo mismo que hacían en los Estados Unidos. Es más, llegaron y no tenían una forma de incursionar en la sociedad, y lo más fácil para ellos era agruparse nuevamente, reagruparse y reclutar jóvenes. Yo conocí jóvenes ahí en el área de Soyapango que estaban integrados en algunas pandillas precisamente. ¿Por qué? Porque andaban siempre con dinero, con zapatos de, bueno, si tú ibas caminando y llevabas zapatos de marca, te lo quitaban. Y bueno, ropa de marca, bueno, todo andaban bien sin necesidad de trabajar. Ese fenómeno, Ral, no lo pudiste haber visto tú en Belice, en Nicaragua y en Costa Rica. Es más, Nicaragua no tiene pandillas. No hay conocimiento de pandillas en Nicaragua hasta hoy. A lo mejor, pero crímenes sí hay. Criminalidad siempre hay, en todo país hay criminalidad. Otra cosa a la que se refiere Ral, que me lo encontré también por aquí, es que no le puedo dar lectura a todos, es bien difícil. Dice, Sí. se refiere a mi persona. Raúl, aunque no estés de acuerdo, lo que ha hecho el presidente Bukele, te hace falta decir, Ral, el ilegal, o puedes llamarlo inconstitucional. Pero como tú siempre has estado de acuerdo con él, te refieres a él como el presidente. Y me dices, respecto a poner orden en el país, Bukele lo consiguió. Ha sido exitoso y sigue cobrando ese logro. ¿Qué es la parte que tú no has entendido en este programa? Casi como por el minuto 20 o 25, cuando estábamos hablando yo con Marvin, yo manifesté precisamente que la seguridad es algo que no se puede negar. Eso lo manifesté. O no lo escuchaste, Ral, llegaste tarde y no lo escuchaste. Yo manifesté, y en este programa siempre hemos reconocido, es más, el mismo presidente o expresidente de la República ya fallecido, Mauricio Funes Cartagena, lo manifestó con toda claridad. Y es que no estamos contra eso. Los criminales tienen que estar pagando su condena de acuerdo con el Estado de Derecho. ¿Entiendes eso, Rad? No de acuerdo con lo que tú le llamas el estado de excepción. Eso es un abuso. De acuerdo con la constitución política de nuestro país, el estado de excepción solamente se puede 30 días más extender de la fecha en que se extendió la primera vez, y estamos en 3 años, Ral.
Esas son las cosas que tú debías de mencionar cuando comentas. Hay que ser reflexivo. No estamos a favor de que los criminales estén en la calle. Ellos tienen que estar donde les corresponde, la cárcel, porque cometieron crímenes. Pero, ¿por qué tienen que estar ahí inocentes? Como lo dijo el vicepresidente de la República, ahora inconstitucional también, cuando él manifestó que, es que son daños colaterales. Daño colateral tener cuántos muertos han habido en las cárceles, cuántas familias se quedaron, cuántos niños, cuántas mujeres se han quedado. Hablo de los inocentes, no de los criminales, que también tenían familia, también tenían niños, pero ellos tienen que pagar sus delitos. Pero los inocentes, aun cuando les den libertad ahora, ¿quién les paga a ellos el tiempo que han pasado en la cárcel? Ral, la pregunta para ti, ¿debe Nayib Bukele pagarles una indemnización por el tiempo que han pasado en la cárcel y que les restituyan el trabajo que tenían o que les den una nueva oportunidad de trabajo? ¿No te parece que eso es lo más apropiado y correcto para equilibrar lo que tú manifiestas? Bien, gracias Marvin por haberme dejado ese margen para explicarle hay un montón de comentarios aquí, te los voy a leer antes porque ya estamos llegando al cierre del programa, te voy a leer algunos para que sí. quieres, yo he venido poniendo en pantalla porque no los puedo leer todos, pero bueno, entre otros voy a leer algunos. Juan Julio dice, buenas noches, saludos a todos los pensantes conectados, especialmente a don Raúl Palacios y a Marvin. Mario González, la oligarquía saboteó los gobiernos del frente con énfasis a Sánchez Serén, negando presupuesto o 5 años. La sala, la fiscalía interfirieron con frecuencia. Quizá también asusaron a las pandillas. María Conchita, María Latino, perdón. Los manchados que Bukele 313 presenta en los videos son los delincuentes que dejaron los gobiernos anteriores a Bukele 13. Y Bukele 13 ha dejado libres a algunos mareros. Bueno, María, usted dice una verdad. Y justamente, ¿cómo es posible que no quieran aceptar? ¿Cómo es posible que no quieran aceptar si están declarados? Lo dijo Marvin hace un momentito. En la corte al este de Nueva York están dando declaraciones y están haciendo declaraciones que involucran directamente al gobierno de El Salvador y a su primer magistrado. Eso es una realidad. Lógicamente, es una verdad que de alguna manera ellos tratan de esconder haciendo lo que acostumbra hacer este gobierno cuando es criticado. Cuando es criticado por algo, por ejemplo, el Bitcoin no le dio resultado y el Fondo Monetario Internacional le dijo no hay préstamos si no quitas el Bitcoin, lo tuvo que quitar. ¿Y a dónde está todo lo que prometió? Que el Bitcoin todavía existe, Marvin, que el Bitcoin, bueno, llegó hasta los $100,000. Bueno, ¿y por qué no vendió en este momento? Porque él decía, has de recordar, Marvin, que él decía, es que el Bitcoin está para tenerlo ahí guardado, como un banco, que sube y que baja y eso, pero ahí hay que tenerlo guardado. Es bueno, pero hay que saber cuándo se va a sacar ese dinero. Pasó de los 100,000, era el momento para sacar $500 millones, de los cuales solamente una cartera que Alejandro Zelaya, el ministro de Hacienda, le entregó. Él lo dijo, él me lo dijo a mí acá por mensajes que conversamos. Él me lo dijo a mí que le había entregado 550 millones de dólares, aunque públicamente él manifestó que eran 500 millones de dólares, de los cuales solamente cuando el expresidente del Banco
hipotecario del Banco Central, o el economista Acevedo creo que fue el que manifestó que la cartera del Bitcoin estaba a título personal de Nayib Bukele y no a nombre del Estado, y solamente había gastado 150 millones de dólares, aparte de los 500 que le había dado Alejandro Zelaya. También le dio para implementar la moneda de curso legal, el Bitcoin en El Salvador, le dio otro dinero aparte de esos 500 millones de dólares. Reina Moreno, el presidente Mauricio Funes fue el primero en poner a las dos pandillas en un solo penal. De hecho, el penal de Gotera fue un penal piloto. Sí. Sebastián Rodríguez dice, eso es lo que está diciendo a lo que yo, el trabuco, está refiriéndose a lo que yo decía, que le ponían un balín y había unos rollitos de fulminantes. Fulminante. Sí, que se utilizaban para que, sí, disparaba como una bala y mataba, pues, mataba. Claro. René Galvez nos dice, fraterno abrazo al licenciado y su invitado, muy buen ponente de la realidad nacional. Lamentable, triste y difícil cómo ha caído y utilizada la PNC. Ya fue violentada como fue creada por los acuerdos de paz. Precisamente era una de las preguntas que te tenía para ti, Marvin. ¿Hasta qué punto, hasta qué momento la Policía Nacional Civil pierde su conducta con respecto a la creación de la Policía Nacional Civil para convertirse en un brazo político del actual gobierno? Hay un detalle de las funciones de los policías que se vino deteriorando con el tiempo, y en este momento, en estas últimas administraciones, es cuando se vio muy marcado el servilismo de quienes dirigen la policía. Ese es el problema. Los policías, los agentes, ¿verdad? Los agentes, que es el grueso de la policía, ellos tienen clara su función, ¿verdad? Por ejemplo, yo en el momento que andaba patrullando en las calles, yo no andaba viendo cosas de políticos, yo no andaba viendo que quién estaba de presidente o quién no estaba de presidente y quién estaba en la asamblea, nada. ¿Qué era lo que me interesaba a mí? Tener controlado mi sector, capturar delincuentes que anduvieran ahí hostigando, ayudarle a la gente, a trasladar un herido, a trasladar a alguna mujer embarazada que no había transporte, coordinar con las comunidades. Eso era lo que me interesaba a mí. Y eso es lo que le interesa a la mayoría de policías actualmente. A la mayoría. Hay una minoría que, pues, el fanatismo los ha afectado y defienden un sistema político, lo cual es un error. El policía no debe defender políticos de ninguna índole, ni presidentes, ni alcaldes, ni diputados, ni nada. ¿Por qué? Porque dentro de los aspectos de la formación y la actuación de la policía es que debe permanecer apolítica. Pero ¿qué pasa con los jefes? Ahí es donde está el problema, que estos todos se mueven con cabeza política. Ese es el problema. Y ellos han arrastrado a la policía a este cuestionamiento, no solo nacional, sino que también internacional, sobre la actuación de algunos miembros de la policía, ¿verdad? Porque aquí no vamos a echar a todos en el mismo saco, ¿verdad? Porque no todos los policías han actuado de manera ilegal o arbitraria. La gran mayoría han actuado pegados a derecho, buscando la manera de respetar las leyes, de respetar los derechos humanos. Pero hay ciertos grupos que actúan y siguen actuando políticamente. Entonces se tiene una percepción de que toda la policía actúa bajo lineamientos políticos. En tal sentido, ahí se pierde lo que dice el acuerdo de paz en cuanto a la creación de la policía. Yo por acá tengo el acuerdo de paz. En el capítulo 2, donde está la creación de la Policía Nacional Civil, yo los invito a que lo busquen, el acuerdo de paz, y lo lean. Es un documento interesantísimo, histórico, único y determinante para que en nuestro país se haya construido una democracia.
La gente que no lo quiera ver es porque realmente, o sea, no tienen nada de patriotismo ni nacionalismo, pues, ¿verdad? Porque si esto no se hubiera dado, no se hubieran creado las bases de una democracia. Yo creo que todavía estuviéramos matándonos a balazos si esto no se hubiera dado. Creo que siguiéramos matándonos. Entonces dice aquí en el capítulo 2, la Policía Nacional Civil, en la parte de la doctrina, oigan bien lo que dice aquí. El régimen legal, la formación del personal y las líneas organizativas, las directrices operativas y en general la definición institucional y la actuación de la Policía Nacional Civil se enmarcarán dentro de los principios democráticos. Eso es lo que dice el Acuerdo de Paz. Se van a enmarcar dentro de los principios democráticos y habla de la formación del personal, las líneas organizativas, las directrices operativas deben de estar basadas en principios democráticos. ¿Y ustedes creen que la policía es democrática? Por supuesto que no, no es democrática. Desde hace muchos años dejó de ser democrática y se convirtió, por culpa de los que la dirigen, se convirtió en un aparato político, Correcto. Y defiende por parte de las cabezas que dirigen la policía a el sistema político. Defiende el sistema político, no a los ciudadanos. Pregúntense ustedes algo. ¿Cuántas veces un subdirector de la policía, de alguna área, ¿verdad?, de la cúpula de la policía, del Olimpo que nosotros le pusimos de apodo, ¿verdad?, porque son los dioses que nunca se bajan a ver cómo viven los mortales, cuando un comisionado de las primeras promociones fue a hablar con el pueblo o fue a algún lugar, a alguna zona a reunirse con los ciudadanos? Nunca, nunca. Cuando un jefe de delegación fue a reunirse con las directivas de alguna comunidad, nunca. ¿A quién mandaban ellos? Al sargento, al cabo. Y hoy, como hay un montón de subinspectores, que vaya su inspector. O sea, él está en la oficina de su despacho, ¿verdad?, donde ahí está desde el teléfono, que le manden los reportes, con aire acondicionado y en una condición cómoda. Y entonces, ¿y a qué le va a importar que estén matando gente? ¿Qué le va a importar que estén extorsionando al pueblo? ¿Qué le va a importar que hayan o no hayan pandillas? ¿Qué le va a importar? Nada. Entonces, el problema radica ahí. La nobleza de los agentes es estar a la par del pueblo. El problema de las cabezas de la policía es que piensan políticamente y se mueven al son de lo que les dictan. Ese es el grave problema. Y por eso es que la institución policial viene dando tumbos. Y en los últimos años ha sido lo peor. Un rastrerismo tan bárbaro de las jefaturas que jamás la había visto yo en toda la historia de la policía. Un lamebotismo, bueno, se doctoraron en lamebotismo, pues, increíble. Dignidad por el suelo. Votaron el juramento del policía, lo tiraron a la basura, ¿verdad? Porque el policía jura, cuando nosotros nos graduamos en una formación pública, juramos ante la bandera nacional y nosotros juramos defender la justicia y la paz, el orden constitucional y la democracia. Eso es lo que dice el juramento del policía. No dice, yo juro por el presidente fulano de tal, ¿vea? O juro por el director o por el ministro. No. Uno jura por el Estado de Derecho. Y entonces los policías tienen esa premisa adentro. Los policías, los agentes, algunos, claro, que se han perdido y han botado a la basura ese juramento. Que esperamos nosotros que recapaciten de ese mal camino por donde se están yendo. Y los jefes policiales deberían de tener siquiera un poquito de dignidad y acordarse de que también juraron frente a la bandera nacional. Ese mismo juramento recitaron ellos cuando se graduaron de policías. Entonces, ¿del lado de quién tienen que estar? Del lado del pueblo, no del lado de políticos, no del lado de presidentes, ni de diputados, ni de alcaldes, no. Porque vean ustedes lo que dice el Acuerdo de Paz, que se debe basar en principios democráticos. Y hace una advertencia acá. Dice que el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos
no podrá verse menoscabado por la actuación policial. O sea, un policía no le puede inhibir sus poderes políticos, sus derechos políticos a los ciudadanos. Como por ejemplo, si un grupo de personas viene del Bajo Lempa a unirse a una protesta a San Salvador, ¿por qué los tienen que parar ahí en San Marcos y amenazarlos que los van a meter presos y los van a llevar con el régimen? ¿Por qué un jefe de la policía llega, le corta ahí el paso y le dice, si ustedes no se regresan para el Bajo Lempa, los vamos a meter a todos presos? ¿No creen ustedes que ahí le están cortando sus derechos políticos a no estar de acuerdo con un gobierno? Por supuesto que sí. Vean ustedes todo lo que ha retrocedido la policía en su actuar, de parte de las jefaturas y de algunos elementos del nivel básico. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación de cómo era la policía cuando yo entré en el 95, que anduve haciéndome las pruebas y todo, quedará algún 10% de aquel momento. Quedará algún 10%, ¿verdad? Porque en esa etapa donde yo entré en la policía, pero hay aún integrantes de la Policía Nacional Civil que lógicamente tienen que obedecer órdenes y están ahí, así es la disciplina, pero sí, que mentalmente y no tienen un posicionamiento político en favor de lo que se utiliza a la PNC como un brazo de la política del actual gobernante del país. Marvin, yo quiero agradecerte por ese tiempo que has tenido de estar conmigo. He llegado al momento final, pero te estoy haciendo una invitación porque, mira, no pudimos quedamos abordar temas. Sí, quedamos bastantes temas. Te dejo esto para, por ejemplo, quisiera que pudieras estar el próximo miércoles de la próxima semana y continuar esta conversación para que hablemos un tanto de las denuncias de corrupción, los intentos de captura que han tenido contra tu persona y la persecución política. ¿Te consideras un perseguido político? No me respondas hoy, me lo respondes el próximo miércoles, si es que tienes el tiempo para estar con nosotros. Y tus palabras finales de despedida para nuestra audiencia. En primer lugar, darle las gracias a usted, Raúl, por este espacio, ¿verdad? A los amigos que han estado pendientes del programa. Gracias por sus saludos, por sus comentarios. Siempre surge uno que otro que va a decir que uno está errado, que tiene alguna postura ideológica, política. Déjenme decirles que no. En el caso de nosotros, dirigentes del Movimiento de Trabajadores de la Policía, nuestra postura es eminentemente reivindicativa laboral. Nosotros hablamos de la realidad de lo que está pasando en el país. No nos inventamos absolutamente nada. Desde lo que yo les comento de mi vivencia como policía, que es una experiencia sumamente amplia en muchos sectores, y he recorrido bastantes aspectos de la vida nacional y participado en muchas operaciones, puedo hablar con propiedad del interior de la policía y de sus efectos en la sociedad. Y estos espacios son importantes que se generen porque estos temas no se abordan en la televisión regular o en las radios y menos en espacios gubernamentales, ¿verdad? Nunca van a haber un tema de estos ahí. Así que por eso es importante apoyar este tipo de espacios, hacerlos extensivos a más personas para que conozcan otros puntos de vista de otros actores que ven la realidad desde donde se está generando la incidencia que marca la vida de los salvadoreños y que la ha marcado, ¿verdad? Desde siempre, desde donde nosotros interactuamos con la persona que vende en la calle, con el empleado, con el obrero, ¿verdad? Con el que sale a barrer con un carrito a recoger la basura de las calles, desde ahí. Y por supuesto desde las esferas más altas. Hay que tener una visión amplia de todo el panorama. Así que agradecerle nuevamente a Raúl, ¿verdad? Por el espacio, y si podemos continuar, ¿verdad? Quedaron muchas cosas en el tintero y seguir analizando estos temas que son bastante espinosos y que pues es importante abordarlos para que la población los conozca.
Bueno, ponlo en tu agenda para el próximo miércoles para ver cómo, bueno, chequea tu agenda, cómo está también, y si es posible, si no, lo podemos cambiar para otro día, menos el día jueves que haya exclusividad. El día de mañana jueves tendré al licenciado Ronald Umaña, esa exclusividad de los días jueves para con él, y agradecerte, agradecerle a la audiencia que hayan venido. Al cierre quiero invitarlos a que el próximo 2 de marzo a las 11 de la mañana nos acompañen a un memorial en recuerdo del expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, en la iglesia San Marcos, San Mark, que se va a realizar en Van Nuys, acá cerca de Los Ángeles, en el 14646 de la Sherman Way. Estaremos ahí esperándoles que nos acompañen a ese memorial y inviten, por favor, a los que viven aquí en Los Ángeles o en el área, inviten a sus familiares, a sus amigos que nos acompañen. Quiero advertir y decir que se trata de un memorial en una iglesia que el obispo de la iglesia es quien va a realizarlo y no vamos a enfocarnos en la cuestión política, vamos a enfocarnos en la personalidad, el ser humano que fue Carlos Mauricio Funes Cartagena. Los invito, no lo olviden, inviten a sus amigos. Gracias Marvin nuevamente, gracias a todos ustedes. Nos encontramos mañana a la misma hora con el licenciado Ronald Umaña. Hasta pronto. Hasta pronto, Marvin. Gracias, gracias Raúl.